Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Estamos al aire, buenas tardes nuevamente. Empezamos este es el mes de julio, mes maravilloso, mes de la sangre de Jesucristo, Conspiraciones. Estamos aquí con mi compañero Jorge Sofo y hoy tenemos un invitado, Jorge, impresionante. Sí. Te dejo a vos la presentación, sí. Así hacemos todo el suspenso. Pero bueno, antes a todos los oyentes y televidentes de la RZ Conspiraciones, www.larz.com.ar, el teléfono es el 43 71 47 40, Facebook, la RZ Radio, Instagram, la RZ Radio y Twitter, la RZ Radio también. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, en lo YouTube puedes hacer. Dime. También. En WhatsApp, el 1522 62 77 28. Y en YouTube lo podés ver directo, buscas la RZ, o Facebook, la RZ también lo buscan directo. Y si no, después por nuestros canales. Por los canales, por supuesto. El de Jorge, ¿cuál es tu canal, Jorge? Conspiraciones la RZ por YouTube. Y si no, lo colgamos también en mi canal, que lleva mi nombre, Gisela Barreto, o bien el canal de apoyo y soporte que se llama Solo Dios Basta. Y si estás ahí, te querés comunicar con nosotros, porque próximamente vamos a estar haciendo sorteos de libros de el padre Castellani, pero va a ser esto, ya te vamos preparando, esto va a ser más adelante, ¿no? Entre otros temas también vamos a tratar de poner bueno, algunos. Pero vos sabés que también la gente se puede dirigir a el Centro Cultural Guadalupano, que está en Avenida Mitre 1721. El teléfono es 43 71 3344 y ahí, atención señores, pueden encontrarse con los mejores libros del padre Castellani y de nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Rafael Breide Obeid. Pero todavía, at the moment, please. Hoy vamos a hablar, bueno, algo les adelanté, ¿no?, sobre la vida y la obra del padre Castellani. Qué padre tan maravilloso y qué hombre que no sé si fue valorado como lo que realmente representó para todos nosotros, no para la mayoría de los argentinos. Vos sabés que una de las coplas del padre Castellani decía: la justicia argentina es dura y rancia con el pobre que roba una gallina y en una estancia. Pero, se vuelve blanda y fina con el que roba la estancia y la gallina. Bienvenidos Argentina, ya me salió con eso y todo. Bueno, señores, llegó el momento. ¿Vos querías mandar saludos a lo que te ocurrió ayer? Así ya directamente empezamos. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, ayer tuve un incidente, me quedé atrapada en el ascensor de mi casa durante 40 minutos. Y fueron los bomberos de la ciudad de Buenos Aires los que me rescataron. Manualmente, Jorge, levantaron los tensores del ascensor y pudieron sacarme después de ese tiempo ahí encerrada, ¿no? Una vez más, fue la oración y la crucecita que siempre llevo conmigo, de la cual me prendí para mantener la calma y poder hacer la respiración correcta para no uno desesperarse, ¿no? Y la importancia de llevar el celular siempre cargado. Tenía el celular en el abrigo y gracias a eso pude pedir auxilio. Así que, chicos, celular en mano y por sobre todas las cosas la fe. La fe mueve montañas. Casi un ángel, ¿no? Estabas media elevada. No, que elevada. Elevada en el ascensor. Jorge, presentamos a nuestro impresionante invitado del día de hoy. Me lo crucé en el pasillo y digo, es un honor. ¿Qué quiere? Mucho gusto, puedo arrodillarme. Bueno, nuestro invitado del día de hoy es el doctor Rafael Breide Obeid. Él es profesor, abogado en letra y abogado de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Abogado especialista en régimen jurídico de los recursos humanos y ambiente para la misma universidad. Doctor en Filosofía por la Universidad Abad Oliva de Barcelona y fue presidente de la sección argentina de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Moro. Profesor de Iconología del Doctorado de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara y director, esto es lo más importante, y director de Gladius.
También es director del Centro Cultural Guadalupano, que les dimos el teléfono y la dirección, que queda en Bartolomé Mitre 1721, Bartolomé Mitre 1721. El teléfono es 43 71 3344. Dirigió durante 40 años la evaluación universitaria argentina en el Ministerio de Educación Nacional. Es escritor. Entre algunos de sus libros podemos encontrar, por ejemplo, Política y Sentido de la Historia, Imagen y Palabra y otros tantos, entre más de 100 escritos. Maravilloso. Es rector emérito de la Universidad Católica de La Plata, ex vicepresidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina. Desde el 2013 estuvo ahí nuestro querido invitado. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor Rafael Breide Obeid. ¿Cómo le va? Bien, profesor. ¿Cómo logramos traerlo hasta acá? ¿Cuántas actividades tiene usted en su agenda? Y la principal es estudiar. Yo soy estudiante. Estudiante. Y luego la dirección de Gladius lleva su tiempo, la edición de libros y todo eso, y estoy dando un curso ahora sobre el siglo de oro en el Jockey Club. Ah, qué lindo. Y bueno, una cantidad de congresos, ocupaciones, la vida académica normal, ¿no? Habitual, pero que demanda sobre todo mucho estudio y preparación permanente y actualización. Exactamente, ¿no? Esto cambia minuto a minuto. Minuto a minuto. Doctor, a ver, hoy vamos a hablar de la vida y de la obra del padre Castellani. ¿Cómo definiría usted al padre Castellani? Y el padre Castellani fue uno de los más grandes escritores del siglo XX. Nació al comienzo del siglo, en el año 1899, y murió en 1980, pero su obra de escritor duró desde el año 30 hasta el 80. Es decir, 40 años sostenidos o más de su obra de escritor. Como escritor fue el mejor prosista del siglo XX y uno de los más grandes de América Latina, sin duda, y también un magnífico poeta. Como poeta no se lo ha valorizado antes, se lo consideraba mediano, pero actualmente los últimos estudios dan un poeta extraordinario. Por ejemplo, la tesis doctoral de la licenciada Liliana Pinciroli sobre el poema Jauja, ¿no? Hay 10 poemas que son una obra de arte. Por ejemplo, algunos de ellos. Jauja, por Sí. ejemplo, el poema del ser, que se llama Cifra de la poesía en forma poética, ¿no? El Martín Fierro también tiene su valor, que es El hijo del Martín Fierro, que es su biografía escrita en lenguaje gauchesco, siguiendo el estilo del Martín Fierro. Algunas oraciones sueltas, pero esas dos, por ejemplo, son muy importantes. Tendríamos que dedicar al poeta una sola sesión para tratarlo bien, con justicia. Bueno, igual, doctor, esta invitación se puede extender a todas las que usted quiere venir. El programa es suyo. Nosotros fascinados de poder hablar siempre con usted, encantadísimos. Igual el cardenal Quarrachino decía que no se lo podía encasillar en un lugar, que era género único, repitiendo un concepto del padre Benítez, que fue su amigo. Y es realmente un género único, pero sus grandes temas son la Sagrada Escritura, que su reflexión central está sobre el Evangelio de Jesucristo, es una de sus mejores obras, y el Apocalipsis de Castellani. Sobre el tema apocalíptico tiene más obras. Por ejemplo, una novela extraordinaria que son Los papeles de Benjamín Benavides, un ensayo que es Cristo vuelve o no vuelve, el análisis del tema en la patrística, que es escrito junto con otro jesuita, Alcañiz Castellani. Más bien él descubrió ese manuscrito y lo actualizó y le puso su aporte, que se refiere a la patrología. Algunos cuentos, ¿no? Dentro de las parábolas
cimarronas, por ejemplo, el viaje a Jerusalén, que eso no es la escritura tomada como así como un exégesis, pero sí es como una metáfora sobre el famoso milenio, ¿no? Ah. El tiempo ese, que es uno de los temas más discutidos, donde entra bastante con pie firme él y tiene una solución muy adecuada. Y más difícil, ¿no? Del Es Apocalipsis. más difícil, sí. Sobre el cual no se ha dicho la última palabra todavía. Donde hay una prescripción de la Iglesia que es sobre el tema del milenio, los famosos 1000 años, que prohíbe la interpretación del el milenio en tema carnal, es decir, en tema materialista, una interpretación materialista del tema. Pero sí puede haber un milenio espiritual, ¿no es cierto? Ujú. Que es la posesión de Castellani, porque el mismo se avala, el mismo texto lo dice. Acá, mire, por ejemplo, esto es lo del reino milenario, lo que estamos hablando, ¿no? El reino Sí. milenario de él. Entonces, según el padre Castellani, teníamos el reino milenario bueno y el malo, que sería el milenario terrestre o el carnal del cual usted acaba de mencionar. Sí. Bueno, el milenarismo carnal ha sido muy malo ya desde la época de Cristo y de los apóstoles. Por ejemplo, San Juan en el Apocalipsis ataca a los que interpretan mal, que son los que interpretan en este sentido. Por ejemplo, Cerintos, ¿no? El quiliasmo, todas esas corrientes querían un Mesías que fuera algo así como Julio César o Alejandro Magno, que dominara el mundo material, y no veían la dimensión trascendente, ¿no? Ni la Jerusalén celestial, era todo entendido horizontalmente, como un imperio terrestre. Y eso se retomó con mucha fuerza en el Renacimiento, justamente, que es la interpretación del quinto reino de Daniel. El profeta Daniel había hablado de una estatua dismetálica, es decir, de distintos metales, que eran los sucesivos imperios que iban a regir el mundo. Estaba la cabeza de oro, que era el imperio asirio y babilónico. Luego venía los hombros y los brazos de plata, que era el imperio de Alejandro Magno. Luego venía el vientre y las piernas hasta las rodillas de bronce, que era el imperio romano, con sus dos expresiones de Oriente y Occidente, el imperio de Oriente y Occidente. Y luego venía hierro y barro. Y se desprendía de la montaña una piedra y derribaba esa estatua, y eso se transformaba en un monte inmenso y era como el reino definitivo. Bueno, esa piedra es Jesucristo. Ujú. Pero muchos entendían, así Inglaterra, Francia, también en Rusia, en todos esos países, que la quinta monarquía universal iban a ser ellos. Y esa idea secularizada es el nuevo orden mundial. Ah, mire. ¿No es cierto? Es decir, se sentían como la quinta monarquía universal. Y ahora cuando usted dice el nuevo orden mundial, porque cuando decimos el NOM, o el nuevo orden mundial, hay mucha gente que empieza a huir, porque empieza a entender de qué se trata, ¿no? Que es perder la libertad y obviamente el alejamiento completo de Dios. Sí. Lo están cambiando. ¿Qué están haciendo, doctor, para poder seguir embaucando, engañando, cual malignos, cual hijos del maligno, acá en la tierra, a todo el resto de la humanidad? Y la humanidad perdió su unidad en Babel por haberse sublevado contra Dios. Y ahí empezó el tiempo de las naciones, que tienen todas un principio espiritual, que está en la lengua. Por eso se dividió en 72 pueblos. Y desde ese momento anhela recuperar la unidad perdida. Pero eso lo va a resolver el Mesías, que es Cristo. Por eso Pentecostés es la oposición a Babel, donde se entienden todas las lenguas. Y los cristianos son al mismo tiempo
ciudadanos de una ciudad universal, que es la Iglesia, y de una ciudad temporal, que es la propia patria de cada uno. Y eso va a seguir así hasta el fin del mundo, ¿no? Como somos hombres de dos reinos. Pero esa solución de unir la humanidad con un solo rebaño y un solo pastor, lo va a hacer Cristo en la segunda venida. Que de eso se trata el Apocalipsis, de la parusía o segunda venida. Y el llamado nuevo orden mundial, que de nuevo no tiene nada, porque ahí está la estatua dismetálica y todos los ensayos que ocurrieron después, lo que quiere hacer es esa concepción mesiánica secularizada en términos materialistas. Un solo imperio mundial que domine y no centrado en Dios para cumplir la ley de Dios, sino hecho con fuerza humana terrestre. Ahora, ¿quién gesta esto? Porque tenemos el dragón, tenemos la bestia del mar y tenemos la bestia de la tierra. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es la primera bestia o segundo monstruo, que es el del mar, y la bestia terrestre? ¿Y cómo actuarían? ¿Cómo se mueven? Bueno, justamente Castellani presenta el drama de la humanidad, digamos, como una lucha entre dos grandes protagonistas, el bien y el mal, ¿no? Hay dos trinidades, dos mujeres, dos ciudades, las dos ciudades de San Agustín, dos liturgias, y las dos trinidades son la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Trinidad diabólica, que es Satanás, que es la parodia del Padre, el Anticristo, que es la parodia de Cristo, como lo dice el mismo nombre, y el falso profeta, que es la parodia del Espíritu Santo. Esos son 3 a 3. Después las dos mujeres son Jezabel, la religión falsificada, y Castellani lo dice sin dar vueltas, un cristianismo falsificado. ¿Estamos viviendo ese cristianismo falsificado, y sí, doctor? Que es la religión de la humanidad sin Dios, ¿no? Ahí lo había escuchado, perdón la interrupción, Rafael, que decía padre Castellani que la lucha que ve el ser humano contra el bien o contra el mal, hoy en día se ve como protagonista y duplicada, ¿no? Como que si va más allá los pecados y la defensa del bien, ¿no? Bueno, él ve la lucha entre el bien y el mal como una pulseada gigantesca. Y a la pregunta, ¿qué es más, el bien o el mal?, dice que los dos crecen al mismo tiempo como en una pulseada gigantesca, ¿no? La serpiente del Génesis está transformada en el dragón ya, gigantesco, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer es también inmensa, la mujer vestida de sol con la luna a sus pies y coronada de 2 estrellas, también es una imagen cósmica, gigante, y eso es la lucha de la mujer y su descendencia contra el dragón y la suya. La del dragón no es por generación, porque el demonio no puede engendrar. Justamente por eso quiere que la mujer y el hombre no puedan usar más el poder más extraordinario que tienen, que es comunicar la vida. ¿No? Hay que ver que un hombre y una mujer pueden comunicar la vida de un ser humano con la ayuda de Dios, por supuesto, y con el principal protagonismo de Dios, que le da un alma inmortal a ese ser en el acto de la concepción. Y eso es lo que envidia el diablo, porque el sol se va a apagar y las galaxias se van a extinguir en algún momento, pero el alma que engendra, el alma humana esa a la cual se le comunica, va a ser eterna y vale más que todo el universo material, una sola. El único proyecto
¿no? El proyecto más importante que cualquier ser humano puede tener es salvar el alma, porque la salvación del alma empieza acá, en la tierra, ¿no? Este es el caminito para. Entonces el demonio extiende sus hijos por propagación, no por generación. Como un contagio, como una peste que está tan de moda, así se propaga el mal, pero no engendra, no es capaz de engendrar vida, por eso va a perder, es capaz de engendrar muerte. Exacto. Y la concepción del demonio, del anticristo, es separa el dragón en la orilla del mar. El mar significa el mundo mundano y la tierra significa la iglesia. Entonces mira el mundo mundano, el mundo material, y ahí, mientras lo mira con la gnosis, en la Biblia conocer significa engendrar con el conocimiento, ¿no? Engendra ese poder sin alma cuyo vacío lo cubre el diablo, que es el anticristo. El anticristo será una... Entonces vi salir del mal una bestia ascendente. Esa es la primera bestia, que es el segundo dañino, el anticristo, y que es un poder secular, potencia secularis, que es la reinvención de un imperio mundial que domina en todo el mundo, pero contra Dios, ¿no? Y la bestia se la adora en el lugar de Dios, ese invento de las manos del hombre y del diablo, por influencia de un falso profeta, que es la religión falsificada, que es el tercer maligno y es el falso profeta. Entonces, el dragón es el diablo, el anticristo es la parodia de Cristo, de la segunda persona, y el falso profeta es el enemigo del Espíritu Santo. ¿El falso profeta está ya en la tierra o no? ¿Qué piensa usted? ¿O qué ha pensaba habido Castellani? Muchos falsos profetas, sí, ¿no? Desde el primero, que fue Fray Simón de Samaria en la época de San Pedro, ¿no? El mago ese que quería robar el poder de los apóstoles y comprárselo por simonía para hacer magia con él, hasta el último, ¿no? Que va a ser justamente que se adore al mito humanidad sin Dios, sin referencia a Dios, que es el hombre inventado, artificial, por la ciencia humana, que no es la imagen y semejanza divina, es la imagen y semejanza del diablo. Perfecto. Usted veo que vino con un papel como para introducir un poquito el tema de Castellani. Sí, después, bueno, ya hablamos de las dos trinidades, ¿no es cierto? Hablamos también de los dos ejércitos, de las dos mujeres, de la mujer vestida de sol que defiende a su hijo, que quieren. Ahora esa lucha por la defensa de la vida es gigantesca y en todo el mundo, ¿no? Es decir, la lucha de una mujer por defender a su hijo de todo este mundo adverso es como si estuviera escrita en la estratosfera de la Acá en la Argentina, ya con la ley del aborto, han matado 70.000 chicos, mucho más que en la guerra de Ucrania. Eso es mucho más terrible de lo que está pasando aquí. Y eso no se registra en muy pocos lugares. ¿No y lavando la cabeza con la ideología de género en los colegios de las niñas que pueden abortar porque es su cuerpo y tienen derecho sobre él, ¿no? Sí. Una equivocación total, porque no es su cuerpo, es otro cuerpo, es otro ADN. Claro, vosotros sois mentirosos y homicidas porque vuestro padre es mentiroso y homicida, les dice. Y uno es, en el concepto de Cristo, hijo de sus obras. Si sus obras son criminales, son hijos del diablo, por más que pretendamos tener grandes antepasados, a los cuales no honramos ciertamente, ¿no? Uno es hijo de sus propias obras. Ese ha sido el concepto hispánico también, de siempre, ¿no es cierto? El honor se obtiene más por las obras que por el linaje, pero también por las obras de uno, son las que lo ennoblecen o que lo hacen ruin.
También hay dos liturgias, ¿Cuáles son? que son la liturgia que se celebra el Cordero. El Apocalipsis es como una gran misa última y única, porque la misa es una sola, que es el santo sacrificio de la misa, es la pasión de Cristo, donde nos redime. Y cada misa que celebra un sacerdote es la actualización de ese único sacrificio y perpetuo. Y el Apocalipsis es visto desde el final. Entonces hay primero una liturgia de la palabra, cuando se abren los sellos, se trae el Evangelio eterno y solamente lo puede interpretar el Cordero. Un Cordero que es león, como aclaran ahí. Y después viene la liturgia eucarística, que son las bodas del Cordero. Y también viene el momento de los muertos, pero el momento de los muertos, cuando en la misa se recuerda a los que han difuntos, es un momento muy especial, porque es cuando los muertos resucitan, el que está en el Apocalipsis. ¿No es cierto? Así que es vista toda la historia de la humanidad como desde su punto final. Como si estuviéramos en la cumbre de la montaña y vemos todo el camino que hemos hecho. Corrido. Ahora, el libro del Apocalipsis, muchas personas lo ven como algo terrible, y sin embargo es un libro de esperanza, ¿no? De esperanza, de júbilo y de consolación. Porque ahí nos dice lo siguiente: el problema es tan grave que no tiene solución humana, tiene solución divina. Y nosotros tendríamos que haber desaparecido ya hace mucho tiempo. Y existimos solamente para dar testimonio, como los buenos programas de radio. Entonces, por eso nos conserva Dios, ¿no? Como a los dos testigos, ¿no? Como a los dos testigos. Y esos van a durar hasta el último día. El día que el anticristo no quiera coexistir, siempre con estos testigos, y los mate, ese mismo día interviene Dios, ¿no? Pero nosotros dos tenemos que tratar, nosotros, de ser de la familia de esos dos testigos, por lo menos, ¿eh? Nos representan a todos nosotros también. ¿Y cómo subsistimos las personas? Bueno, nosotros nos ponemos como marcados del Señor, ¿no? Como los elegidos del Señor. ¿Cómo hacemos para ser fuertes hasta el final, ¿no? Porque la lucha va a ser cada día más dura. Bueno, por eso la paciencia, cuyo libro es el Apocalipsis, y la esperanza. ¿No es cierto? La paciencia es, estamos llamados a una gran fortaleza, que es la de padecer. Pero nosotros estamos comprando eso. Por ejemplo, Dios estableció las leyes físicas de la creación, la ley de la gravedad, ¿no? Las que rigen los elementos, y también las leyes morales. Si uno viola una ley física, por ejemplo, yo quiero bajar del cuarto piso y no quiero usar el ascensor ni la escalera, sino la ventana, me estrello, Por porque supuesto. la ley de gravedad se me aplica mecánicamente. ¿Y por qué cuando violo una ley moral, por ejemplo, robo, no se me seca la mano? Porque si no, no seríamos libres. Antes era así, se producía enseguida un cataclismo, una catástrofe. Cataclismo se da vuelta el clima, cuando se perturbaba la cuestión moral. Pero Dios hizo un pacto con Noé, de que no iba a destruir el mundo otra vez por el agua, ¿no? El arco iris, que significa el pacto en la naturaleza, y ahora lo han hecho un símbolo de la contranatura, ¿no? Al revés. Sí. Que era un pacto hecho en el gran libro de la naturaleza. Pero para que eso suceda, que era, mientras construía el arca y cumplía todo eso, Noé pedía por toda la humanidad. Entonces, hay un precio que se paga por ese desplazamiento de la sanción que viene siempre después. Automáticamente, pero desplazada. ¿Por qué? Porque ese tiempo es el tiempo de la misericordia. ¿Quién lo consigue? El justo. ¿A qué precio? Que tiene que vivir con sinvergüenza. Entonces Noé tenía que vivir con los cainitas de antes del diluvio. Y quedaba una familia nomás, el odio contra la familia, ¿no? Que la tenemos hoy, La tenemos acrecentada. Entonces,
¿Qué ocurre, para hacer una referencia también a todo esto del cambio climático y todo esto? Dios le dio al hombre un lugar muy importante en la naturaleza, que es como el control de los animales. Es el rey de la creación, no es el Dios de la creación, no es el que hizo la creación ni las leyes, pero es el que tiene que hacer que la creación llegue a su plenitud. Que la semilla, Dios podía haber hecho todos árboles crecidos, sin embargo hizo árboles grandes y hizo semillas. Esa labor de llevar la semilla a su plenitud, que es el árbol florecido y con frutos, esa es la labor del hombre. El mundo está en estado de vía, en estado de semilla que debe llegar a fructificar. Por eso le dice cultivar la tierra. Esa es la relación del hombre en la naturaleza. Y es muy importante, porque el hombre puede hacer del desierto un jardín. Y puede hacer que la semilla que no crece, enterrarla y regarla y sacarle los yuyos y hacer que la vida venga mucho mejor que la vida silvestre y más productiva. Pero no es el dueño de la creación, ni es el Dios de la creación. Entonces, por un lado, el demonio siempre lo tiende: seréis como dioses, que quiere decir seréis autores de un orden nuevo, de un mundo nuevo. Y después sale del paraíso en 4 patas, ¿no? Cubierto de pieles como un animal. Entonces, por ejemplo, el señor Harari, que escribió un libro Homo Deus, el hombre Dios, que es el hombre transformado en Dios por la ingeniería cyborg, por la bioingeniería y por las neurociencias que le dilatan la mente, ahora dice, se ríe, ¿no? Llegó el momento de reírse de pobre hombre, y le dice: el hombre es un animal hackeable. El diablo primero tienta y después castiga en el infierno. El hombre... Entonces, aquí está esta tentación. Ahí tenemos un falso profeta de ahora, ¿no es cierto? Siempre es eso, se le propone la omnipotencia al hombre, ¿no? Pero tampoco es un animal hackeable. Es el hombre, es la imagen y semejanza divina. No es Dios y tampoco es una plaga que hay que erradicar del mundo por la reducción de población. Entonces, volviendo a la naturaleza, el poder del hombre sobre la naturaleza está en el poder de darle nombre a los animales. Dar el nombre es como hacer un concepto de eso y poder dominarlo. Pero a los elementos, tierra, agua, aire, fuego, luz, los nombró Dios. Es decir, que Él mantiene el poder sobre eso. No van a poder controlar el clima nunca. Lo que van a poder hacer es una catástrofe. Alterarlo. Alterarlo. Y cada vez que la humanidad fracasó, fue sancionada por los elementos, por la naturaleza. Por ejemplo, en el pecado del paraíso, seréis como dioses, terminó yendo al desierto. Perdieron el paraíso y fueron a parar al desierto. Fue un castigo de la tierra que le negó los frutos, ¿no? También agravada por Caín. El gobierno de los gigantes terminó con el diluvio universal. El castigo fue por el agua. Sodoma fue destruida por el fuego. El reino del faraón por las plagas, que ya empezaron sobre el nuevo orden, ¿no? Ya iban a establecer la tiranía mundial, con la vacunación obligatoria y todos esos postulados, etcétera, donde uno perdía la soberanía sobre el propio cuerpo. Ya lo perdió al morirse, que si uno no dice, lo pueden desarmar y usar en una fábrica de trasplantes el cuerpo de uno, ¿no? Pero iban a seguir manejándolo como un animal hackeable. Esta es la verdad. Prometerle la divinidad y hacerlo algo menos que un animal, es decir, una máquina sustituible, sin alma. Cuando usted dice esto de máquina, acá en la misión de Deles, la mujer vestida de sol, que es la iglesia, ¿no? Y el demonio que se va mecanizando, y van apareciendo las 7 cabezas como parte de un mecano electrónico. ¿Esto es una advertencia con la tecnología, doctor? Sí, porque el último paso no es la animalización, sino
transformarlo en una cosa, ¿no? En mezclarlo. Porque, por ejemplo, si yo pierdo una mano y me hacen una mano biónica, bueno, perfecto. Y si pierdo la vista y la recupero gracias a la ingeniería, la bioingeniería, mejor. Pero si me cambian la memoria, empiezan prometiéndome que con una inyección me ponen un curso de inglés. Y entonces no tengo que estudiar más. Qué bárbaro. Y después me cambian el curso de historia, es decir, la identidad. Entonces, en base a eso ya no me gusta, ¿no? O el ADN, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ya eso es una manipulación del hombre contra su esencia y contra su libertad. Siempre están ahí, siempre tratando de conducirlo a un lugar, a experimentar con la ciencia, Hace poco fue Sé Más Inteligente, tomó una pastilla de inteligencia, ¿no? Y ahora, bueno, viene con esto de la cibernética, de esto del transhumanismo, ¿no? Y el número del anticristo, doctor, ¿será una señal, será un símbolo, es la marca de la bestia? ¿Quiénes lo llevarán y por qué? ¿Y tiene algo que ver la vacuna, esta vacuna obligatoria? Así como hay una guerra entre dos ciudades, y hay una guerra entre dos trinidades, y hay una guerra entre dos mujeres, las dos ciudades son la Jerusalén celestial y Babilonia la Grande. Hay también una guerra entre dos numerologías. Una basada en el 7, que es 3 el número divino más 4 el humano, el número completo es 7, los septenarios famosos, y otra en 6, que era el gobierno de Babilonia, que había establecido el gobierno del tiempo. Por ejemplo, todo era múltiplo de 6, 24 horas, ¿no? 12 del día y 12 de la noche cuando estaban los equinoccios, 60 minutos, 60 segundos, y todavía cuando vamos al mercado a comprar huevos, sí, nos dan una huevera con 6 o con 12. Seguimos cumpliendo, ¿y por qué no 5 o 10? ¿No? Se sigue cumpliendo el decreto del rey de Babilonia. Pero esto no tiene mal y nosotros lo usamos. Lo malo es que el hombre del verbo, de la palabra, sea sustituido por el número, por la abstracción, ¿no? Cristo es la palabra y el anticristo no tiene nombre, tiene número, que es el algoritmo que maneja los sistemas digitales, el algoritmo supremo. O sea que toda esta electrónica que va avanzando es parte diabólica, realmente. Y sí, porque es negar la palabra. Fíjense que en nuestra propia ley, ¿no? El nombre uno se lo puede cambiar, se puede cambiar el sexo, se puede cambiar todo lo que uno es, pero no puede cambiar el número del DNI. Eso no. Ya somos ese número, es decir, nos han negado nuestra identidad. Códigos, economía, finanzas, la bolsa, todo va. Todo es reducido al número abstracto, sin personalidad, homogéneo, igual a otro número. No hay diferencia entre público y privado, entre varón y mujer, entre padre e hijo, nada. Todo es un número y un salario universal. Por lo tanto, nuestra civilización, doctor, es antihumana, quiere destruir la humanidad. Está contra el hombre. Quiere borrar la imagen. Cuando uno no quiere una persona, no quiere tener el retrato de esa persona viéndolo a cada rato, sácamelo de ahí. Entonces, el diablo no quiere al hombre, el demonio. ¿Por qué? Porque es la imagen y semejanza de Dios. Lo que quiere borrar el demonio de nosotros es la imagen divina de la que el hombre es portador. Y la imagen divina está en 3 elementos porque Dios es uno y trino, que son la memoria, presencia del ser, que es la imagen del Padre, y la identidad, la razón, el hombre es racional, por eso es irracional esta época, y el amor.
El amor es mera complacencia, mero placer de estar bien, ¿no es cierto? Malentendido ahora. Malentendido. Y bueno, también al tener algún título de alguna carrera también puede ser irracional porque estudia todo de memoria y no hace uso de razonamiento como en las ciencias, ¿no? Claro. Numerizar todo, que el número es una cosa muy buena en su sitio porque es el segundo grado de abstracción, pero no reemplaza al sentido, ni al fin, ni a la finalidad, ¿no? Hay que darle su lugar, pero no hay que sustituir la palabra por el número. No, y qué tan, lo decía, bueno, qué tan poderoso, ¿no? La palabra de Dios, cuando que en cualquier sentido, en el exorcismo, todo que directamente desaparece, ¿no? Claro. Es rechazado. En cuanto a las 7 plagas, doctor. Las 7 plagas son las mismas 10 plagas de Egipto recapituladas, ¿no es cierto? Y significan tiempos, son los castigos por las grandes herejías. La primera es la pústula, la peste, pero como son angélicas, son tiempos angélicos, hay que distinguir los 3 planos. El plano de la eternidad, que es el propio de Dios, donde es arrebatado San Juan y está en el trono de Dios y de ahí ve todo como en un presente. Por eso puede ver todos los procesos históricos, que son los mensajes a las 7 iglesias, ¿no? Son la sucesión de toda la historia del mundo. ¿Qué es la eternidad? Es la posesión simultánea y plena de una vida sin fin. Luego está el tiempo cronológico, el día y la noche, el tiempo humano, que además de ser cronológico, está el tiempo de oportunidad. Por ejemplo, este no es el momento de tratar tal tema, no es oportuno, o el tiempo de clima, ¿no? Que Cristo manda a tener en cuenta. Mirad cuando llegue la primavera, ¿no? Cuando uno dice hay mal tiempo, hay buen tiempo. Pero en el medio está el tiempo angélico, que es el Evo. Por ejemplo, cuando decimos medioevo, que es la iglesia de Tiatira, o el caballo blanco, el primero que aparece. Ese tiempo intermedio, que no es la sucesión cronológica, porque los ángeles no están sometidos a esa sucesión, porque son espíritus, pero sí tienen distintos pensamientos y distintas voliciones. Y pasar de una a otra, eso es como un cierto tiempo angélico. Entonces, la peste, por ejemplo, que ya es un Evo, tiene distintas actualizaciones. Por ejemplo, la peste negra, que murió 1/3 de Europa. Por ejemplo, la sífilis, que es un castigo por las venerias, por el desorden venéreo. Por ejemplo, el SIDA. Por ejemplo, el COVID, ¿no? Y ellos le siguen cambiando. La cepa alfa, beta, gamma, delta, omicron, ¿no? La peste ya llegó para quedarse y tiene sus distintas actualizaciones en el tiempo, ¿no? La fiebre del pollo, la fiebre del cerdo, la fiebre... Bueno, por numerología lo querían hacer aparecer cerca de este centenario, ¿no? De la española. Claro. Y la guerra también, que es el caballo rojo. Bueno, también a partir del Renacimiento se establece como una institución permanente de la humanidad. Ya antes había habido guerras, pero no había ejércitos permanentes. Esos aparecen al fin de la Edad Media, cuando los turcos usan a los propios cristianos, que eran los chicos de los cristianos llevados cautivos, y los devuelven como guerreros genízaros en un ejército permanente que va dominando Europa, ¿no? Hacen que Europa se venza con su propia fuerza,
sus hijos robados, los otros cristianos que tenían dominados pagaban impuestos, con eso mantenían la maquinaria estatal y hacían y obligan a Occidente a tener ejércitos permanentes también. Ya se transformó en una institución permanente de la humanidad. Y cada vez toda esa guerra armamentista. La ciencia, ¿no?, que dota al hombre de grandes medios para actuar y muy buenos también, según la intención de cada uno, pero también está por primera vez la humanidad se puede destruir. Antes se podía herir con las herramientas, pero no se podía aniquilar completamente. Había que trabajar mucho. Ahora es cuestión de segundos. Claro, con la ciencia. Usted habla... Todas esas cuestiones, esas fialas van cayendo, ¿no? La incapacidad de los gobernantes, que es cuando cae cuando el trono de la bestia se vuelve oscuro, significa la incapacidad que tienen ya para resolver ningún problema. Bueno, los agravan todos. Esto ¿no? pasa ahora. La carestía, la crisis alimentaria. Los 4 caballos del Apocalipsis están sueltos, que son la guerra, el caballo rojo, el caballo negro, la carestía, y el caballo bayo o amarillo, que es el anticristo o la muerte o la peste, que va a venir juntos. Eso también lo ve Castellani y lo amplía el padre Sáenz, que es el anticristo no como un conquistador, sino como un científico. Cuando ve el libro de Gilson, Seréis como dioses, ¿no? Lo recomienda y el padre Sáenz hace un estudio en 7 autores modernos y el fin de los tiempos. Y con respecto al signo de los tiempos, doctor, ¿en qué momento nos encontramos? Yo creo que vendría a ser la secuencia de los hechos, porque el Apocalipsis es cíclico. Se los voy a leer del propio Castellani. Bueno. En la vida de la Iglesia hay una serie de herejías, cada vez más grandes y dañinas, hasta llegar a una apostasía universal. Ya estamos al borde de eso, o sea, ya empezó. El padre Mariana, en su obra, dice que las tubas designan herejías, las 7 tubas. Como consecuencia de esas últimas herejías, una serie de dolores y desastres crecientes, las plagas, la peste, la guerra, todas esas. Después viene un periodo corto de paz y tranquilidad. Y luego una gran ciudad fastuosa o prostituida, todo un continente quizá, domina el mundo en virtud del poder del dinero y de una religión falsificada. Puede ser todo un continente, puede ser Europa, pero Europa es la que está perdiendo la guerra ahora, con la crisis energética y de alimentos. Sí, económica. Económica. Digamos sin temor, un cristianismo falsificado es Europa. Se abre el camino a los reyes de Oriente, que esta vez no son los reyes magos, dice él, con esa gracia que tiene, ¿no? Se seca el simbólico Éufrates, Europa apóstata amenazada por la barbarie, no peor que ella misma. Que es el avance que van teniendo China, la India, ¿no? La gran ciudad, muchas capitales quizá, perece incendiada de golpe. Y estamos ante esto, es decir, lo que viene ahora, que ya empezó, es una crisis económica mundial y el castigo de la gran ciudad capitalista. Sí, toda la agenda. Después de ese, el emperador plebeyo dice, burlándose un poco, la presidente de Europa en esperanto, que no es esperanto, pero es como se ríe del globish, del idioma globalizado, probablemente después de abatir 3 reinos de la coalición y de aliarse con los demás aterrorizados. Eso lo dice el profeta Daniel, pero lo cita Castellani también. La última y mortal persecución a la iglesia visible, reducida a un residuo, y la instauración de un culto nefando. Escúchame, Rafael, se nos está haciendo corto. Sí. ¿Lo podemos invitar para la próxima vez y hacemos como una continuación de esto? Bueno, cómo no. Sí. Y bueno, después quería hablar también, para la próxima vez,
Sí. El padre Sáenz también le dedica un poco a esto, el apocalipsis de... Y el padre Sáenz, si sobre tuviéramos que Castellani. poner los escritores en fila, Mm, diríamos, primero Hugo Guas, que es el que trajo el tema, que estaba, desde la época de Belgrano se había cerrado. sí. Belgrano había hecho traducir el libro de Lacunza sobre la parucía, el general Belgrano, en 1812. Hugo Guas lo restaura con el libro El sexto sello, Juana Tabor 666. Sí, el sexto sello yo lo tengo. Luego lo toma Castellani y le da una altura ya mundial. Mm, Y ahí había muchas pistas de Castellani, menciones de Dostoyevsky, de Soloviev y todo eso. Todos esos estudios los hace Sáenz. perfecto. Sí, Sí. Griezmann también. ¿Eh? No, Griezmann. Menviel. Italiano. Menviel también habla, bueno, Benedicto también habla cuando se despidió. Guardini. No, uno que ¿Ya era terminó? Y terminamos, sí. Ahí vamos terminando. estamos- todavía no. Ah, bueno. Pero bueno, nos vamos despidiendo y lo vamos a tener próximamente. Bueno, continuamos la próxima entonces. Continuamos la próxima. Hay tantas la preguntas, próxima. doctor, pero bueno, lo dejamos hablar y seguiríamos escuchándolo con muchísimo gusto. Nos despedimos de ustedes, le agradecemos al doctor Rafael Breide Obeid, recordemos, director de Ediciones Gladius y director del Centro Cultural Guadalupano, que queda en Bartolomé Mitre 1721 y el teléfono es 43 71 3344. Gracias, compañero Jorge Sojos. Profesor. Gracias, Rafael. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos y después en las próxima. redes. Bye. Ha llegado el final.